hermanos que ya he mencionado. Amantísimo Dios, bendito, todopoderoso, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza. En esta hora nos acercamos confiadamente delante de ti, de tu trono, mi Dios, para pedir, Señor, e interceder por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, delicados de salud, físicamente, Señor, hablando. Te pido que seas tú fortaleciendo su cuerpo, sanándolos. Extiende tu mano de sanidad en mi hermano Adriel, Padre Celestial, en mi hermano Oscar, en mi hermana Gigi. Señor, extiende tu mano de poder y por todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, de igual manera, Señor, trae esa sanidad física para que tu nombre sea glorificado. También te pido que en esta hora hables a nuestro corazón a través de tu palabra, que concientices nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, a través de tu palabra. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero predicar el día de hoy, en esta mañana, bajo el tema las obras de las tinieblas, las obras de las tinieblas. Y para ello le pido que vaya conmigo a la carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, es decir, a los Efesios capítulo 5, versículo 11. Y una vez más estaré predicando bajo el tema las obras de las tinieblas. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Las obras de las tinieblas. En los países, hablando terrenalmente, en su cultura, en su folclore, celebran festividades paganas que nosotros como hijos de Dios no tenemos que formar parte de. Cada país tiene su folclore, su cultura, sus festividades, y muchas de ellas, la mayoría, son paganas, es decir, van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a todo ello y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dijo el apóstol Pablo, sino más bien reprenderlas. En este país, hermano, precisamente en este mes se celebra la famosa fiesta de Halloween. Y quiero predicar en esta mañana y concientizar al pueblo de Dios de lo que realmente conlleva esta festividad. Son costumbres paganas, son festividades paganas que datan, hermano, mucho antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente la celebración de Halloween, hermano, no es que surge aquí en Estados Unidos, no, tiene su origen, hermano, sus fundamentos en religiones totalmente paganas, satánicas, y que a lo largo de los años, de los siglos, se ha venido fortaleciendo a tal grado que llega a este país entre el siglo XVIII y XIX, pero en el siglo XX cobra un auge tremendo aquí en Estados Unidos. Pero la festividad de Halloween tiene su origen o se remonta a un grupo, hermano, de hombres llamados los celtas, y ellos practicaban una religión llamada la religión druista. Y esta religión lo que se basaba era en adorar a la muerte, adorar al dios que ellos le llamaban dios Samaín, que era un demonio, hermano, que ellos le llamaban el dios de la muerte. Y ellos en su práctica satánica, en su práctica pagana, celebraban la muerte. Para ellos, en su calendario céltico, para ellos tenían un grupo de sacerdotes, ¿verdad? Llamados druistas, los druistas del grupo de los celtas, que practicaban esa religión del druismo, que celebraban la muerte y adoraban a Satanás. Entonces se remonta hasta ese
hasta ese tiempo de la historia. Y ellos, hermano, en su calendario, el 31 de octubre para ellos era el fin de ese año, y tenían que adorar al Dios de la muerte, a este demonio Samaín, presentando ofrendas en esa noche del 31 de octubre que terminaba el año, porque ellos decían que el 1 de noviembre entonces empezaba todo nuevo, y ellos celebraban a los muertos. Y recuerde que nosotros somos hijos de un Dios de vivos y no de muertos. Nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. Entonces el 31 de octubre ellos celebraban, hermanos, ritos satánicos, prácticas satánicas, hacían festividades satánicas e invocaban a este demonio llamado Samaín, que era para ellos el Dios de la muerte, con el fin de que cuando iniciase el nuevo año, el 1 de noviembre, los muertos que eran considerados espíritus buenos, hermano, ellos pudiesen reencarnar en animales domésticos buenos, y los que eran espíritus o muertos que habían sido malos en esta vida terrestre, entonces eran castigados reencarnando en animales que para ellos eran no muy gratos. Y entonces se daba la ideología de que en esa noche del 31 se preparaban alimentos para ofrecérselos a los espíritus de los muertos, para que ellos pudiesen venir y convivir y estar entre los vivos. Y en nuestro país de origen, en Latinoamérica, se celebra el Día de los Muertos, el día 2 de noviembre. ¿Cuántos recuerdan esto en nuestra tierra? Bueno, hablo en México, no sé si en Centroamérica lo hagan, pero en México el día 2 de noviembre, hermano, se celebra el Día de Muertos, y van a los cementerios, adornan las tumbas, les ofrecen ofrendas de comida, porque el trasfondo de todo esto se remonta hasta el tiempo de los celtas, donde se les ofrecía comida a estos espíritus de los muertos que ya habían, según la idea de ellos, traspasado la frontera. Se ha hecho una película de Disney muy famosa llamada Coco, si no me equivoco, ¿verdad? Y hacen alusión a esta transición de la vida del mundo de los vivos al mundo de los muertos, ¿verdad? Entonces todo esto tiene un trasfondo, hermano, muy, muy profundo, y que como hijo de Dios no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, cuando los celtas, estos sacerdotes que no eran otra cosa más que hechiceros, brujos, que celebraban la muerte, que adoraban a Satanás, entonces en esta festividad del 31 de octubre ofrecían sacrificios a Samaín, directamente, hermano, dedicado a Satanás. Y en esta festividad ofrecían comida para los muertos. Y entonces se decía que para mantener a los muertos tranquilos, a los espíritus de los muertos malos tranquilos, se les tenía que ofrecer algo para poder aquietar la ira de ellos. Y de ahí surge el famoso trick or treat. Si tú no me das algo bueno que yo estoy esperando, entonces voy a venir y te voy a hacer una travesura. Y suena muy inocente, pero en el mundo espiritual, hermano, uno no puede estar jugando con esas cuestiones satánicas. Que el Señor reprenda toda obra de las tinieblas, que el Señor reprenda toda obra de Satanás en esta hora. Bueno, entonces para irme un poco más rápido, el Imperio Romano, hermano, cobra auge y empieza a conquistar. Y en esta conquista a este grupo de los celtas. Y como ahora el Imperio Romano tiene la autoridad, ellos cambiaron el calendario, ellos cambiaron festividades, pusieron festividades, cambiaron de nombre a festividades. Y entonces nace en el año 835 después de Cristo, es decir, en el siglo 8, bajo el papado de Gregorio IV, se establece que el 1 de noviembre es el día de todos los santos, de los mártires que ya murieron.
Y entonces, para contrarrestar la idea satánica, de alguna manera dar algo cristiano en esto, porque se supone que la religión popular entra dentro del cristianismo. Entonces, para contrarrestar todo esto, entonces ellos establecen que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Y entonces, para poder ellos de alguna manera contrarrestar toda esta ideología pagana, entonces establecen el 31 de octubre como el Hallows Eve, que traducido al español es la víspera de todos los santos. Y entonces uno de los símbolos diabólicos que los druistas usaban, los celtas, era una calabaza, que esa calabaza le hacían un orificio como si fuera un rostro, y por dentro le ponían fuego para alumbrar. Y esto tipificaba a Samaín, que era el demonio vigilante, el demonio que todo lo sabe, el demonio que todo lo ve. Mentira del diablo, que el Señor reprenda toda mentira de Satanás, porque el único que todo lo sabe, el único que todo lo ve, el único que todo lo puede, se llama Jesucristo. Él es Dios de vivos y no de muertos. Y así se establece la festividad pagana de Halloween, el Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Y entonces en su trasfondo es una historia satánica totalmente. En el mes de octubre, los brujos, los hechiceros, los satanistas, escúchelo bien, ayunan todo el mes para que el 31 de octubre se hagan sacrificios a nivel mundial para que Satanás haga acto de presencia. Usted mira en los centros comerciales, va a las tiendas, a los malls, donde quiera que va, usted ve letreros que dicen missing, child missing, person missing, personas desaparecidas. Bueno, la mayoría de todas estas personas que han desaparecido, hermano, son secuestradas y son presentadas en sacrificios humanos para Satanás. Y la iglesia debe de estar consciente en todo esto. La iglesia no debe de participar en todas estas obras. Y entonces ha entrado tanto como la idea de la iglesia, de la religión popular en el siglo VIII, para contrarrestar las festividades paganas. Hoy por hoy, en el siglo XXI, aunque usted no lo crea, hay pastores, hay congregaciones que el 31 de octubre hacen festividades que le llaman Hallelujah Night, la noche de aleluya. Y ellos lo que hacen en sus congregaciones es que en el estacionamiento de la iglesia ponen todos sus automóviles, abren la cajuela y ahí ponen dulces, y le dicen: para que nuestros hijos no vayan a pedir dulces allá afuera, aquí les vamos a dar dulces, pero la condición es que tienen que venir disfrazados de un personaje bíblico. ¿Acaso no dice la palabra de Dios ser imitadores de mí? Dice la palabra de Dios ser imitadores de Cristo. Que no imitemos al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Acaso esto no es una mera imitación de lo que es la celebración de Halloween? Y le llaman Hallelujah Night. Y vénganse todos los niños y vénganse todos los jóvenes, porque vamos a repartir dulces, vamos a tener una festividad, vamos a tener jumpers y va a haber dulces y va a haber esto, pero véngase disfrazado de su personaje bíblico favorito. Ahí vienen niños disfrazados de David, otros vienen disfrazados de lo que usted quiera. Pero la idea es imitar las cosas del mundo para contrarrestar los efectos del mundo en la iglesia. La única forma que vamos a contrarrestar los efectos del mundo en la iglesia es someternos a Jesucristo, adorar a Jesucristo, servir a Jesucristo, andar, vivir, comer, respirar santidad y no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Así es que cuando su niño le diga: papá, ¿por qué nosotros no celebramos Halloween? Porque es una fiesta satánica. Así directamente dígale a su hijo. En una ocasión, orando por liberación, un demonio se manifestó y me dijo: en esta generación yo vengo por los niños y por los jóvenes y los voy a atacar por la tecnología.
hermano, se me enchinó la piel y se empezó a reír feo. Y hoy estamos viendo a nuestros niños perdidos en la tecnología. Niños de meses con tablets, niños de 1 año, 2 años con tablets, nuestros adolescentes con su teléfono inteligente, nuestros jóvenes y aún los adultos caemos en esa artimaña de Satanás, que el Señor lo reprenda. No estoy en contra de la tecnología, pero tenemos que estar mirando lo que nuestros hijos están mirando. Y especialmente, hermano, porque Satanás quiere ver destruida la iglesia, que el Señor lo reprenda. Y entonces desde la escuela, fíjese, se nos dice que no debemos de mezclar religión y cultura y lo que usted quiera en las escuelas. Pero en este mes lo que en los salones de clase hacen es celebrar Halloween. Nuestros hijos, aunque vayan a ir a la escuela, tienen que saber que no participan de esas cosas. Hay padres que deciden no mandar a sus hijos en ese día a la escuela, muy respetable. Vayan o no vayan, lo importante es que no participen, porque el trasfondo es satánico. Hijos, juniors, niños, no se preocupen, les vamos a dar dulces todo el año. De todos modos comen dulces, hombre. Ahí estamos pagando las consecuencias con el dentista, con las caries y que los frenos y que esto y lo que usted quiera. Pero no debemos de participar en estas obras satánicas. El mes de octubre es mundialmente reconocido como el mes del satanismo, de la hechicería. Pero en todo el año ellos tienen sus fiestas fundamentales, pero la fiesta magna para ellos es el 31 de octubre. Porque es la celebración a la muerte, porque es la celebración a Samaín, a Satanás. A Satanás se le da, porque es imitador desde el principio, se quiere tener diferentes títulos, como el Dios Todopoderoso tiene diferentes calificativos, el Shaddai, el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Sol de Justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Él también quiere tener diferentes títulos o nombres, pero que el Señor lo reprenda, porque está derrotado en el nombre de Jesucristo. Mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Pero quiero tomarme el tiempo, y si me voy más de 1 hora, téngame paciencia. Es importante que miremos todo esto, porque estamos viviendo en una sociedad plagada de pensamientos satánicos. Nuestros niños, yo hacía alusión a la tecnología porque mirando las noticias, un jovencito de 14 años con calificaciones excelentes, muy bien portados, se va a la casa de su amigo y empiezan a jugar videojuegos, y estuvieron jugando un juego, hermano, que muchos juegan, llamado Fortnite, y a lo mejor aquí piso callos. Y de repente regresa a casa este jovencito de 14 años, y enfrente de la cuna de su hermanito recién nacido apuñala a su mamá hasta la muerte. Le llama a su compañero con el que había jugado y le dice: acabo de hacer lo que hicimos en el videojuego. Porque Satanás está jugando con la mente, especialmente de nuestros niños y nuestros jóvenes, porque son el futuro, futuros líderes, tanto secularmente como espiritualmente. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. El apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Y los satanistas en este mes de octubre, todo el año tienen sus festividades. Ellos, fíjese, escuche lo que le voy a decir. Los satanistas, el que es satanista de hueso colorado, todo el año ellos ayunan martes y viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Y hay de ellos si dejan de ayunar esos días, porque vienen espíritus inmundos a atormentarlos. Y nosotros con 4 horas ya estamos que nos mareamos. Y ellos son estrictamente dedicados en su práctica de ayuno para que la iglesia perezca. Escúchelo bien. Ellos ayunan todo el año
martes y viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, para que en las congregaciones, en las iglesias, escúchelo bien, ellos, vive Dios que no miento. Y estoy hablando de satanistas, de brujos y hechiceros, que todo el año ellos ayunan y oran a Satanás para que las congregaciones cristianas se cierren. Ellos agarran, escuche bien lo que le voy a decir, agarran bloques de hielo grandes y sobre ese bloque ponen la foto del pastor de una congregación en específico. Y sobre esa foto en el hielo ellos cortan parte de su cuerpo y dejan caer sangre. Y mientras está cayendo la sangre están orando a Satanás para que ese pastor se desanime, para que ese pastor caiga en pecado. Porque si el pastor es destruido, fácilmente la congregación se destruye. Ayunan martes y viernes para la destrucción de iglesias, de congregaciones. Y no solamente eso, se infiltran en las congregaciones fingiendo ser oyentes y fingiendo estar recibiendo el evangelio, pasan al altar y empiezan a hablar en lenguas, y los que no tienen el discernimiento de espíritu, Dios lo está bendiciendo, está hablando en lenguas, pero el que tiene el don de discernimiento alcanza a entender que son lenguas satánicas, lenguas diabólicas que están lanzando maldiciones para que las congregaciones perezcan, para que el pastor caiga en pecado, para que haya división entre la iglesia, para que haya chisme en la iglesia, para que haya crítica en la iglesia. Y usted lo ve levantando las manos. Mire, son satanistas jóvenes, adultos, que se infiltran. De repente llegan satanistas jóvenes muy bonitas y se filtran en la congregación. Jóvenes muy apuestos, satanistas, se infiltran en la congregación. Y cuando hay jóvenes, escúchelo bien, que no están bien agarrados de la mano de Dios, los empiezan a confundir, los empiezan a engañar, empiezan a querer tener relaciones de noviazgo. Y dice la palabra de Dios: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en un yugo desigual, dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y lo digo con todo respeto, jóvenes, no estén poniendo su mirada en señoritas y jóvenes del mundo. Como hijas e hijos de Dios, ustedes no tienen que estar buscando allá afuera un compañero de vida. Es aquí en la iglesia donde ustedes tienen que doblar sus rodillas y decirle: Señor, dame el compañero de vida que tú tienes para mí. No permitas que yo me case con la persona equivocada. Cuando estos satanistas se infiltran en las congregaciones, hacen caer a las señoritas, hacen caer a los jóvenes en fornicación, y una vez que han caído, se burlan de ellos y se van. Y después vemos jóvenes, lo digo con todo respeto, en todas las congregaciones existe y pasa. No quiero ser malinterpretado, por favor, son cosas muy serias que tenemos que tratar. Joven, señorita, no tienes por qué andar noviando con gente del mundo. Tú eres santo, eres santa. Has sido apartado, apartada para Dios. No puedes mezclarte con gente del mundo. Estadísticamente, un 99% de los cristianos que empiezan a noviar con gente del mundo terminan en el mundo. Son muy pocos los casos que cuando noviaron con gente del mundo se lograron convertir y se quedaron en la iglesia y están sirviendo a Dios. Gloria a Dios por ese 1%. Pero el 99% se van al mundo. Golpeadas, las mujeres golpeadas, maltratadas físicamente, lo que aquí nunca recibieron por parte de papá y de mamá, lo reciben por andar poniendo su mirada en gente del mundo. Eso es lo que los satanistas hacen, ayunan, hacen sacrificios para que los niños, la juventud se pierda en el mundo estando dentro de la iglesia. Y como padres, ¿qué estamos haciendo? Como líderes espirituales, ¿qué estamos haciendo?
Hermano, pongamos atención a estas cosas. Vuelvo a repetirlo, no juguemos con fuego. Tomará, dice el proverbista, ¿tomará el hombre fuego en su seno, en su pecho, sin que se queme, sin que arda? ¿Jugaremos con el pecado sin ser contaminados? ¿Practicaremos el pecado sin recibir retribuciones a nuestro pecado? Y de repente los padres decimos, no pasa nada, es un compañero de escuela, es una compañera de escuela. No conoces el trasfondo de sus familias, no conoces el trasfondo de su pensamiento, no conoces la cultura familiar que ellos traen. Aquí adoramos a Dios, aquí andamos en luz. Ellos tal vez practican tiniebla, sus antepasados practicaron hechicería. Hermano, aconsejemos a nuestros hijos a no poner su mirada en la gente del mundo. Y no quiero ser malinterpretado, no quiero que vayan a decir el hermano es racista, y porque hoy está muy de moda todo esto, que hace acepción de personas. No, la Biblia dice que comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y mucha juventud está perdiéndose dentro de la iglesia porque hay satanistas que están orando y ayunando y ofreciendo sacrificios a Satanás. Que el Señor los reprenda para que se pierdan dentro de la iglesia. Mire, en congregaciones hay músicos que están tocando, que están practicando cosas que no deben de practicar. Hay músicos que se han infiltrado, que son satanistas y están ministrando en el altar. Por eso es importante que se despierten los dones de discernimiento de espíritu, de interpretación de lenguas. Porque aquí, hermano, si usted escuchara testimonios de ex satanistas, todo lo que han logrado hacer infiltrándose como que si fuesen cristianos dentro de la iglesia, hermano, usted se quedaría boquiabierto, se iría de espaldas. Los satanistas en todo el año tienen festividades, pero la festividad magna para ellos es el 31 de octubre. Y cuando ellos ayunan todo el año, martes y viernes, ellos todo el mes de octubre ayunan de 6 de la mañana a 12 de la medianoche. Los 31 días de octubre. Satanistas, hechiceros y brujos. La religión druista decía que los sacerdotes celtas, druistas, tenían que disfrazarse con pieles de animales para poder convivir con los espíritus inmundos. Y cuando ellos se disfrazaban, la entidad que ellos querían representar se los poseía. Y usted hoy por hoy ve el 31 de octubre a los niños disfrazados inocentemente de brujita, de un brujo, de un payasito, de un Frankenstein, de esto, del otro, de un animal. Y en el mundo espiritual se están abriendo portales. Y de repente llaman al pastor: pastor, en mi casa no podemos dormir. Pastor, es que en mi casa se oyen pasos. Pastor, es que esto, es que lo otro. Y la pregunta es: ¿qué portales espirituales abriste para que eso pase? Cuando uno es verdadero hijo de Dios, Satanás no se mete con uno. Yo estoy en contra de los que dicen: entre más buscas a Dios, más te ataca Satanás. Mentira del diablo. Porque Satanás no puede resistir al poder de Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe cuál es la regla número 1 en iniciaciones a los satanistas? Tienen que ir a los cementerios. Y en los cementerios tienen que sacar huesos de muerto y hacer un ritual, beber sangre humana. Y discúlpeme lo gráfico que voy a hacer, niños, por favor tápense los oídos, perdón. Tápense los ojos y abran los oídos. No. Tápense los oídos. Una de los ritos satánicos más asquerosos que pueda haber es que
un cuerpo que tiene aproximadamente de 10 a 12 días en descomposición, tienen que exhumarlo, comer de su sangre, de su carne podrida. Y de eso, discúlpeme lo gráfico, pero es que así es. Y tener que tomar sangre de mujer que está menstruando. Y cuando hacen eso, entran infinidad de deidades demoníacas, entidades demoníacas. Y por eso empiezan a tener una fuerza extraordinaria que no los pueden controlar. Y ellos hacen estos ritos, pero la regla número 1 para los que van a ser iniciados al satanismo, a la cuestión del ocultismo, la hechicería y todo esto, que cuando van al cementerio a hacer su rito satánico, tienen que cerciorarse que donde ellos van a hacer su rito satánico, en ninguno de los 4 puntos cardinales cercanos, es decir, en las 4 esquinas, no haya ningún cristiano sepultado. Porque entonces si hay un cristiano que está ahí sepultado, un verdadero hijo de Dios que fue hijo de Dios en vida, no pueden llevar a cabo su ritual porque no surge efecto. ¿No le da gloria a Dios usted por eso? Que aún después de muertos, nuestros huesos, hermanos, tienen autoridad, que el mismo diablo le tiene miedo, porque hay unción de Dios en nosotros, aún después de muertos, porque Dios es Dios de vida y no de muerte, Dios de vivo y no de muerto. Cuando usted está bien agarrado de la mano de Dios, ningún conjuro le puede hacer daño. Porque estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Estos satanistas todo el año hacen conjuros para que las congregaciones, hermano, haya desánimo. Y de repente hay hermanos desanimados, para que haya división, para que haya murmuración, para que haya crítica, para que haya pleitos entre los hermanos. Y a veces son por cuestiones, hermano, que no tienen ni sentido. Pero como hay una cuestión espiritual detrás de todo esto, no alcanzamos a entender que hay alguien que quiere vernos destruidos. Por eso es importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Por eso es importante que busquemos realmente vivir una vida que agrade a Dios. Por eso es importante que nos vistamos de luz. Por eso es importante que no participemos de todas las obras de las tinieblas que son infructuosas. Es decir, que no tienen sentido ante un verdadero y verdadera hija de Dios. Hay satanistas, hechiceros que tienen la facultad de transformarse en animales y volar por los aires en las noches y andar rondando casas para hacer daño. Pero testimonios de ex satanistas, y todos coinciden en esto, que donde hay una familia que verdaderamente es una familia cristiana, hay una luz que sobrepasa, hermano, toda lógica humana. Hay una luz que despide ese hogar y ellos se les tiene prohibido acercarse ahí. Ellos le tienen que sacar la vuelta porque saben que ahí hay poder de Dios, hay autoridad de Dios y nada pueden hacer en contra de un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, vistámonos de luz, vistámonos de santidad, vistámonos de toda la armadura de Dios para que el diablo no logre sembrar crítica, envidia, celo, disensión, pleitos, desánimo entre la misma congregación. Hermano, es nuestra responsabilidad velar por nuestra alma. Y si yo estoy bien con Dios y si tú estás bien con Dios, estaremos más unidos que nunca. Qué triste es que las congregaciones se miren distanciadas por trabajos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Nuestros niños engañados, nuestros jóvenes engañados, las damas engañadas, los caballeros engañados, aún los ancianos engañados.
Porque se ha venido trabajando en ayuno y oración para la destrucción de las iglesias cristianas o de la iglesia cristiana representada en las diferentes congregaciones. ¿Por qué mi interés como pastor que todo el año estemos ayunando por protección en las familias? Porque hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual, hay una lucha. Tu lucha no es contra tu hermano en la carne, contra tu hermano en la fe. Tu lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes que quieren venir a perturbar la paz del pueblo de Dios. Y cuando nosotros abrimos puertas, sigilosamente entran y de repente esa potestad empieza a cobrar autoridad, empieza a cobrar fuerza, y ya no es cualquier entidad, ahora es una potestad demoníaca dentro de tu familia, dentro de tu hogar, dentro de tu casa. Y nosotros necesitamos reprender todo esto, necesitamos cerrar todo agujero donde pueden entrar las obras de las tinieblas. Como iglesia debemos unirnos más, como iglesia debemos amarnos más, como iglesia debemos reprender el desánimo, la crítica, la división, la murmuración, el chisme, la mundanalidad dentro de la iglesia, porque esto es el resultado del ayuno de los satanistas. Que el Señor los reprenda, pero mayor es el que está con nosotros. Si ellos ayunan, yo también voy a ayunar, no para muerte, sino para vida. En el versículo 8 del capítulo 5 de la carta que leímos dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Por favor, no le compre un disfraz a su hijo ahora el 31 de octubre. Por favor, si lo invitan a una congregación, es que ven, aquí en mi congregación vamos a tener el Hallelujah Night. Yo no necesito un Hallelujah Night. Yo todos los días del año tengo que adorar, exaltar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Y no necesito de participar en fiestas imitables a lo que el mundo hace. ¿Usted quiere regalarme un dulce? Regálemelo ahorita, regálemelo mañana, regálemelo el menos 31, pero también el 1, 2, 3, 4 y 5, y de preferencia un chocolate Hershey. King size, con almendra, sin almendra, el orden de los factores no altera el producto. Me gusta el chocolate Hershey. Pero no venga disfrazado de el profeta Samuel. Porque es que a él lo consultó Saúl. Toda práctica satánica es reprendida por Dios. Si usted va conmigo al libro de Deuteronomio, por favor, rápidamente. En el capítulo 18, del versículo 9 al 14. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. En el capítulo 18, del versículo 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es esta actividad del 31 de octubre? No es otra cosa más que rendirle culto a la muerte, a los muertos. Y ahí vamos todos a llorar con la película Coco, porque la viejita se está muriendo y después se encuentra con su papá, que es una calavera. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y ahí estamos los cristianos llorando, porque si usted no lloró, no diga que no la vio. Me declaro culpable. De una manera muy inocente, escúchelo bien, de una manera muy inocente y muy sencilla, entran prácticas a nuestro hogar.
Y el Señor dice: no consulten a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es decir, vivirás en santidad, y ningún hechizo, ningún sortilegio, ninguna trampa, ninguna, hermano, sacrificio satánico podrá tener efecto en contra tuyo, porque tu Dios es Jehová de los ejércitos, el león de la tribu de Jehová, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ante él Satanás y los demonios tiemblan, porque saben que no hay otro Dios más grande y más fuerte que nuestro Señor Jesucristo. Porque estas naciones que vas a heredar, a gorreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, pero ¿qué de malo hay que decoremos con calabazas nuestra casa? Mire, yo sé que el tiempo avanza, pero por eso les dije, ténganme paciencia, porque son temas que tenemos que tratar. Porque nuestros niños miran, nuestros niños escuchan, nuestros hijos tienen la presión social en la escuela, con sus amiguitos. ¿Y por qué tú no te vistes de esto? ¿Por qué tú no te vistes de? ¿Por qué tú no te disfrazas? ¿Por qué tú no comes dulces? Si ustedes supieran lo terrible del satanismo y del ocultismo, créame que no ayunaríamos un día o dos a la semana, ayunaríamos más. Y no nomás 4 o 5 horas, ayunaríamos hasta 12 horas o hasta 24 horas si fuese posible. Porque hay algo que es muy cierto y es muy real: hay una guerra espiritual. Y la magna fiesta para ellos es el 31 de octubre. Y todo el mes de octubre ellos se preparan ayunando. Y el mero 31 de octubre ellos presentan sacrificios humanos en sus reuniones, en sus congregaciones satánicas. Pero fíjese cómo el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiere imitar a Dios. Siempre ha querido ser como Dios, pero nunca podrá. Está derrotado, está exhibido, está condenado, hermano, de antemano. Él quiere recibir la adoración. Entonces, todos los grupos satánicos a nivel mundial el 31 de octubre tienen que tener una hora específica durante el día para que en 15 segundos presenten su sacrificio satánico. ¿Por qué? Porque es cuando Satanás va a hacer acto de presencia. Porque como él no es omnipresente, él no puede estar en todos los ritos satánicos al mismo tiempo, porque el único omnipresente es Jesucristo, porque el único omnipresente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso aquí estamos adorando a Dios, en China están adorando a Dios, en Australia están adorando a Dios, donde quiera que estén adorando a Dios, Dios hace acto de presencia, porque Él es omnipresente y nada hay imposible para Dios. Fíjese lo patético y lo mediocre de Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora. Que solamente tiene que estar 15 segundos en una congregación satánica para recibir la gloria. Aquí nos reunimos 2 horas. Y de esas 2 horas, ¿cuánto tiempo realmente adoramos a nuestro Dios? Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Tenemos el privilegio de servir al único Dios verdadero. No cualquiera tiene ese privilegio. Aprovecha el privilegio de ser hecho y llamado hijo de Dios. Adora a Dios con toda tu alma, adora a Dios con toda tu fuerza, adora a Dios con todo tu ser, porque Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Y porque Dios vive, nosotros también vivimos. Por lo tanto, toda obra de las tinieblas infructuosas la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Y tú y yo somos un sacrificio vivo todos los días
que es nuestro culto racional para con nuestro Dios. No necesitamos un día específico del año para que Dios haga acto de presencia. Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe a Jehová. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dice la palabra de Dios que andemos como de día y no de noche, que andemos en las obras de la luz y no en las obras de las tinieblas. Qué importante es estar alertas y vigilando. Cuando recuerdan que hace unos años se nos infiltró una hechicera aquí, y estando allá, sentada atrás, no es nada personal, hermano Cris, hermano Vargas, hermano Jaime, pero ahí se sentaba. Y desde ahí, mire, hacía esto. Llegó como una ancianita indefensa, como una ancianita que no rompía un plato, pero llegó queriendo sembrar cizaña y discordia entre los hermanos. Así como que no, una ancianita insignificante. Y estando en oración el Señor me reveló quién era. Estando en oración el Señor me dijo: es una ramera, es una hechicera, es una satanista que tiene la facultad inclusive de convertirse en animal y volar por los aires. Fíjese. Y cuando el Señor me lo reveló, al siguiente día de servicio que ella vino, me dijo: pastor, quiero darle un regalo. Y me dio un cuadro. Me dijo: tómelo en su mano, póngalo en su oficina. Y cuando lo tomé en mi mano, sentí un fuego extraño, un calor que no sé cómo describirlo. Y lo primero que hice fue salir, y allá en el baldío lo rompí invocando el nombre de Jesucristo. Y dije: todo ataque de Satanás, todo hechizo, todo cosa que quiera perturbar esta congregación, lo reprendo en el nombre de Jesucristo, y lo quebré. Y como que no le gustó. Y después me vine y como que me siguió y me dijo: tengo esta pastillita para usted, cómasela por favor. Dije: está bien. La agarré: está bien, yo me la como. Yo ya sabía, pues ni que fuera un chocolate Hershey. Dije: una de dos, o me está mandando un mensaje subliminal de que por ahí algo no huele bien, o me quiere hacer un trabajo. Y cuando la agarré, igual sentí un fuego extraño. Y se me quedaba mirando: cómasela. Dije: la guardo y después me la como. No, cómasela ahorita, por favor, quiero ver que se la coma. Dije: no me la voy a comer. Y yo ya sé quién eres, y yo ya sé a qué vienes. Y empezó a gritar, y empezó. Algunos miraron, hermano Joaquín miró cómo se puso, mi esposa, el hermano Mar, estando tocando acá atrás, miró cómo. Y de repente empezaba a hablar unas lenguas muy feas. Y ella quería empezar a ungir a las hermanas. Y dije: no, hermano. Y empezó a visitar en el ámbito espiritual nuestras casas. Estando en mi habitación, se presentó y el Señor me lo reveló. Y en visión mi esposa la miró en forma de un cuervo negro que quiso entrar a la casa. Pero cuando empezamos a clamar, cuando empecé a reprender, se desapareció. No pudo contener la gloria de Dios. Y de repente se fue a visitar otras congregaciones. Otras casas de los hermanos de la congregación. Pero lo que quiero decir con esto es que el Señor nos dio la victoria. Por eso es importante, hermano, consagrar nuestra vida a Dios. Dediquemos tiempo para buscar a Dios. Busca a Dios en tu devocional personal diario. Lee la Biblia, ora. Mi esposa me compartía una publicación de nuestra hermana Norma acerca de los altares familiares, preciosa, hermosa. Hermano, allá afuera
Hay gente usada por el enemigo que quiere destruir nuestra congregación. Que el Señor lo reprenda. En el nombre precioso de Jesucristo declaro una cobertura divina sobre toda la congregación, sobre nuestros niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, ancianos, el pastor, el cuerpo ministerial, los ministerios de alabanza, ministerio de ujieres, ministerio de pandero, ministerio de educación, de docencia, todos los ministerios habidos y por haber en esta congregación. Declaro una cobertura, hermano, extraordinaria, divina de parte de Dios. Por eso el ministerio de intercesión estamos intercediendo por una cobertura divina en esta congregación. Por eso estamos ayunando todo el año por cobertura divina, porque hay una lucha espiritual, pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Si los satanistas hacen sacrificios a Satanás, yo me presento a Dios como un sacrificio vivo, santo, justo, perfecto todos los días de mi vida, para que el nombre de Dios sea glorificado y ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar. De que existen los satanistas, existen. Y usted dirá, el pastor estuvo predicando nomás de Satanás. Pues de vez en cuando hay que recordar que tiene poder, pero más poder tiene Jesucristo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra las huestes de maldad de las regiones celestes. Y de repente se infiltran dentro de la congregación y empiezan a atacar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y de repente vemos pensamientos suicidas. Vemos pensamientos, hermanos, de tristeza. Vemos pensamientos de que no valgo para nada, no sirvo para nada. Hermano, joven, tú vales mucho porque eres hijo de Dios. Cuando el enemigo te quiera hacer sentir que no vales para nada, recuérdale, yo valgo mucho, soy llamado carísimo porque fui comprado a precio de sangre. No cualquier sangre, la sangre preciosa del Cordero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú me quieres hacer sentir que no valgo para nada, que no sirvo para nada, pero en las manos de Dios soy más que vencedor. En las manos de Dios soy un instrumento para honra y gloria. En las manos de Dios soy grande porque soy hecho hijo de Dios. Yo estoy orando mucho por nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Y una de mi oración, de mi petición es que ninguno de nuestros jóvenes, cuando sea el momento de que elijan compañero de vida, elijan equivocadamente. Y discúlpeme si me meto en sus terrenos como papá, pero yo estoy orando para que sus hijos no se casen con la persona equivocada. Así como oro por mis hijos, mis hijas y mi hijo, para que a mis hijas les toque un buen hombre, un siervo de Dios. Y cuando digo siervo de Dios, no me refiero a un ministro, a un pastor, a un verdadero cristiano. No tiene que ser ministro, no tiene que ser pastor, que sea un verdadero siervo de Dios, que ame a Dios, porque si ama a Dios va a amar a mis hijas y la va a respetar. A mi hijo le he dado el consejo que tiene que ser un caballero en toda la extensión de la palabra con la mujer que Dios le dé. Y así estoy orando por sus hijos también, para que ninguno de nuestros niños, cuando llegue el tiempo de la juventud, para que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, cuando llegue el tiempo de que tengan que, hermano, ellos formar su propio hogar, que no se casen con la persona equivocada, porque hay satanistas que están orando y ayunando para que se casen con hombres y mujeres mundanos, para que los aparten del camino de Dios. Por eso desde ya yo estoy intercediendo para que cuando llegue el momento se casen con la persona que Dios tiene preparada. Yo no sé si te quieres unir a mi oración, pero hay que interceder por nuestros jóvenes. Toma el celular y revisa qué es lo que están viendo tus hijos. Y especialmente con los varoncitos. Mire, yo he platicado con mi hijo Aarón y hemos tenido pláticas profundas. Hasta ahí lo dejo, no quiero decir más porque él ha tenido confianza conmigo y yo con él.
Y quiero respetar esa confianza. Pero hemos hablado de todo un poco, porque se necesita. Hermano, toma tiempo para platicar con tus hijos. Toma tiempo para llevarlos al parque. Toma tiempo para adorar a Dios como familia juntos. Hemos descuidado eso. Yo he bajado la guardia y tengo que retomar. Necesitamos altares familiares. ¿Cómo? No sé. Pero hay que organizarnos. Padres de familia, organícense ustedes para tener su altar familiar. Aunque sea un día por semana. Pero en ese altar familiar juntos adoremos a Dios. Es indispensable. No debemos bajar la guardia, no debemos ceder terreno. Si aquellos que están en el mundo adorando a Satanás, que el Señor reprenda todo eso, se esfuerzan, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Dios verdadero? Ya no te dé flojera ayunar. Oh, es que yo no puedo ayunar porque estoy enfermo. Ayuna, Dios te va a dar la fuerza. Es para una buena causa. Dios no va a permitir que te enfermes más por eso. Créemelo, te lo firmo. Pero hay que esforzarnos. ¿Usted cree que los satanistas van a decir yo no ayuno porque estoy enfermo? Los castigan. El diablo no le importa si están o no están enfermos. Él quiere ser adorado, él quiere usarlos para traer destrucción y maldad. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Preparémonos, santifiquémonos, consagrémonos en ayuno, en oraciones, buscando la palabra de Dios, buscando vivir una vida en santidad. Y te digo una cosa y te lo aseguro, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Aunque quieran hacer hechicería contra nosotros, no podrán. Porque Dios es el Dios de esta congregación. Y te voy a compartir esto para que cobres ánimo. Con esto voy terminando. Somos una hermosa congregación. Ya te lo compartí una vez, pero te lo voy a recordar porque a lo mejor se te olvidó. Pero un día estando en oración, el Señor me reveló y me dijo, escúchelo bien, lo que el Señor me dijo acerca de esta congregación. Han querido destruirnos, pero no han podido. Y el Señor me dijo, así me dijo el Señor, yo he designado 7 ángeles para que los protejan a ustedes como congregación. Dice, hay 5 ángeles que están dentro del templo en sus reuniones. Y hay 2 ángeles guerreros poderosos que están afuera con la espada desenvainada, para que cuando quiera venir algo a impedir, ellos pelean por nosotros por órdenes de Dios. Son 7 ángeles designados a esta congregación para cuidarnos, para bendecirnos. Alégrate en saber eso. Y de repente, hermanos, me han dicho, pastor, he visto ángeles detrás de usted en el altar. Y digo, sí, son parte de los 5 que están aquí adentro. Y hay 2 allá afuera que están. Así es que si nos sometemos a Dios, siempre estarán ahí, enviados por Dios para guardarnos. Ángeles guerreros del ejército de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y no son cualquier ángel, son ángeles, hermano, que si usted los mirara físicamente, hasta usted tendría miedo por la forma que son, hermano, porque son guerreros. Y hay ángeles ministradores aquí. Y yo me gozo al saber esto. Y yo le dije cuando el Señor me dijo, gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu protección. Y quiero decir esto sin vanagloria alguna. Vive Dios que no quiero jactarme de esto. Pero me dijo, cada vez que tú subes a predicar, hay un ángel detrás de ti que está derramando un aceite fresco. Y me dio el nombre de ese ángel, pero me dijo, eso es solamente para ti. Así es que se van a quedar con las ganas de saber cómo se llama. A lo mejor si me traen 5 o 6 Hershey's, les digo cómo se llama. No, hermano, es un privilegio
que tengamos la cobertura de Dios. No desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. El Señor siempre nos ha bendecido como congregación y siempre nos va a seguir bendiciendo. Por eso el diablo se enoja. Si algo ha caracterizado y distinguido a esta congregación, escúchelo bien, es que somos una congregación que sentimos el poder de Dios, pero también somos una congregación muy servicial, que servimos al necesitado. Y como pastor no me pesa ayudar al necesitado, y ustedes son testigos de ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser servidores. Pero en esa dinámica de servir tenemos que estar alertas, atentos, porque hay muchos que quieren entrar infiltrándose para traer daño, pero no podrán, porque tú y yo estamos orando, tú y yo estamos ayunando todo el año por una cobertura divina. Gracias a Dios, hasta ahorita ninguna familia se ha visto afectada, gracias a la cobertura divina. Dios escucha nuestro ruego, Dios escucha y mira nuestros ayunos. ¿Valdrá la pena seguir ayunando? ¿Valdrá la pena seguir orando? ¿Valdrá la pena seguir consagrándonos? ¿Valdrá la pena seguir santificándonos? ¿Valdrá la pena seguir apartándonos de toda contaminación y de todas fiestas paganas? Claro que vale la pena. Con esto termino por segunda vez. El Halloween es netamente satánico. Es la víspera de todos los santos, los mártires, los muertos. Se celebra la muerte, pero tú y yo celebramos la vida. Y tú y yo adoramos a Dios y servimos a Dios. Y yo no necesito de un solo día, una víspera para poder presentar adoración a Dios. Todos los 365 días del año debo de ser un sacrificio vivo, hermano, un culto de adoración a Dios en mi diario vivir. ¿Qué te parece si buscamos la cobertura divina? Ahí mismo en la carta a los Efesios. Puedes ver en el capítulo 6 del versículo 10 en adelante toda la armadura de Dios. En el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos quieren permanecer firmes hasta el último día de su existencia en esta tierra? Si te vas poniendo de pie, por favor. Creo que sí me aventé más de la hora, ¿verdad? Jóvenes, me dirijo a ustedes. Tengan mucho cuidado con lo que ustedes practican. Son hijos e hijas de Dios. Lo digo con todo respeto, son señoritas hermosas. Jóvenes, lo digo con todo respeto, son jóvenes hermosos, porque son hijos e hijas de Dios. No se conformen con lo que el mundo les quiera ofrecer. Aprendan a buscar a Dios de corazón. Padres, tomemos control de nuestra familia. Tomemos control de nuestra familia. Somos responsables de ello. Vistámonos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y vistámonos de toda luz y reprendamos toda obra de las tinieblas en el nombre precioso de Jesucristo. Yo quiero orar por todas las familias. Lo hicimos en el campamento, pero quiero hacerlo aquí en este servicio. Véngase como familia al altar. Voy a pedir a mi familia que pase aquí conmigo al frente. Y usted agarre a su esposa, a sus hijos, hermano, y venga hacia el altar.